Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. En el episodio anterior, el clan Soga tomó poco a poco el poder de Yamato y como consecuencia de las intrigas que su dominio propició en la corte, durante el llamado Incidente Ishii se produjo su caída de manera abrupta en el año 645. Para recapitular, este incidente comenzó con el asesinato de Soga Iruka, el heredero del clan Soga, y como consecuencia de esto, su padre, Soga Emishi, se inmoló en su palacio, y con él todo el poder del clan Soga desapareció. La emperatriz Kogyoku, que era el títere de los Soga, abdicó en ese momento. El principal autor intelectual del complot fue el príncipe Nakano Oe, hijo de la emperatriz Kogyoku con el emperador Homei, y su principal aliado también fue Nakatomi Kamatari, el que era el líder del clan Nakatomi, uno de los clanes antibudistas que fueron aliados de los Mononobe en la batalla de Monte Shigi que mencionamos en el capítulo anterior. La emperatriz Kogyoku abdicó, dejando el trono a su hermano, que tomó el nombre de emperador Kotoku, y en su gobierno, junto con el príncipe Nakano Oe y Nakatomi Kamatari, promovieron las llamadas reformas Taika, basadas en las ideas de Confucio. Estas reformas generaron cambios profundos en todos los niveles de Yamato. Los funcionarios de gobierno ahora se elegirían por méritos y ya no por el linaje, como se venía haciendo. Los cargos dejaron de ser heredables y se designó un sistema de 19 tipos de sombreros con los cuales se demostraría el rango que ocupaban en la jerarquía de poder. El emperador Kotoku también movió la capital. Decidió instalarse en lo que actualmente es la ciudad de Osaka. Se dividió todo el territorio en 8 provincias, cada una de las cuales tendría un gobernador, así como organismos administrativos y judiciales cuyos funcionarios eran nombrados desde la capital. Aparte de esto, se llevó a cabo un gran proyecto de modernización y construcción de caminos, colocando en ellos puestos de guardia para evitar la aparición de bandidos, y se implementó un sistema de relevos postales que permitirían al gobierno tener acceso a una comunicación rápida y eficiente con cada provincia. Por primera vez se realizaron censos, lo que permitió conocer exactamente la cantidad de impuestos que cada región debía o podía aportar y los productos que se generaban en cada una de las provincias. Las reformas Taika cambiaron Yamato profundamente, pues el poder que antes dependía de las alianzas políticas y estaba controlado por los clanes poderosos, ahora estaba basado en un sistema burocrático y dependía absolutamente del control y decisión del emperador. El emperador Kotoku gobernó por unos aparentemente pacíficos 9 años, marcados por las implementaciones de las reformas Taika y sus obvios detractores. En el año 654, lamentablemente falleció, y su sucesor oficial era el príncipe Nakano Oe, el que había sido el autor intelectual de los incidentes Ishii. También era el hijo de la hermana de Kotoku, la anterior emperatriz Kyogoku, pero hubo comentarios en la corte acerca de su legitimidad al trono, pues no era hijo, sino sobrino de Kotoku, así que finalmente optó por nombrar a su madre nuevamente como emperatriz, esta vez bajo el nombre de Seimei. En la práctica, el verdadero gobernante fue Nakano Oe, que durante los años del gobierno de su madre siguió impulsando las reformas Taika, centrándose en el gobierno de Yamato. Pero en el continente al otro lado del mar, específicamente en Corea, se estaba gestando una de las crisis internacionales más fuertes para Yamato y para el resto del noroeste asiático durante esta época. Vamos a hacer un recordatorio. En Corea había 3 reinos,
Koguryo, el más grande, ubicado al norte, Silla, que estaba al este, y Baekje, que se encontraba al sur. Y con este último, los japoneses tenían lazos de amistad diplomática muy fuertes. Resulta que China estaba saliendo de una nueva guerra civil. Ahora estaba iniciando una nueva dinastía llamada Tang. Si ya escucharon el episodio especial del periodo de los Tres Reinos, la dinastía Jin, que fue la que reunificó China después de este periodo, había terminado 100 años antes de este momento. A ella siguió la dinastía Sui y posteriormente llegaron los Tang, los cuales comenzaron a invadir Koguryo desde el año 644. El reino de Silla se subyugó a los chinos, declarándose un súbdito leal a estos. El reino de Baekje, que como ya les he contado en episodios anteriores, tenía una larga historia de luchas constantes contra el reino de Silla, volvió a entrar en guerra con estos a partir del año 642. Una fuerte sequía, que tuvo lugar en el año 654, dejó vulnerables a los reinos de Corea. Los dejó debilitados, pues hubieron hambrunas y escasez de recursos en general. Esto propició que en el año 660, durante lo que era el sexto año del segundo reinado de Kogyoku, el Imperio Tang y el reino de Silla lanzaron una fuerte ofensiva a Baekje. Se vieron superados rápidamente, y ante el avance de los ejércitos del Imperio Tang y del reino de Silla, enviaron delegaciones diplomáticas a Yamato pidiendo su ayuda. Estas peticiones no pudieron llegar en un peor momento, pues Nakano Oe y la emperatriz Kogyoku en persona se habían lanzado a la conquista de los territorios más al norte de la isla de Honshu, intentando unificarla bajo el poder de Yamato. Tuvieron que terminar esta guerra antes de contemplar siquiera la posibilidad de enviar ayuda militar a Baekje. En julio del año 660, apenas unos meses después de comenzada la ofensiva, la capital de Baekje cayó y su rey fue hecho prisionero por los Tang, los cuales instauraron en el reino un régimen militar y dirigieron el grueso de sus ejércitos al norte, intentando conquistar Koguryo. Pero no todo estaba perdido, pues aunque oficialmente Baekje ya había sido derrotado y su rey fue capturado por los Tang, la población y principalmente la nobleza de Baekje se rebelaron ante el control que había sido impuesto por los chinos. La emperatriz Kyogoku en persona finalmente zarpó con sus ejércitos hacia Corea en marzo del año 661, pero tuvo que detenerse en Kyushu debido a una enfermedad que lamentablemente acabó con su vida. Dado lo repentino de su muerte y la campaña militar en puerta, el príncipe heredero Nakano Oe decidió no ascender al trono de forma inmediata y pospuso su coronación hasta que la crisis estuviera resuelta. Debido a toda esta situación y el clima político característico de una sucesión real, el ejército japonés se dividió en varias oleadas que irían llegando a Corea. La primera porción se envió en mayo del año 661 y junto a esta viajó el heredero de la corona de Baekje, llamado Pungyang, el cual había estado viviendo en la corte de Kyogoku desde hacía algunos años. Esta primera oleada sirvió de apoyo a los rebeldes Baekje, pero realmente no logró grandes avances. La segunda y tercera oleada de refuerzos japoneses llegaron entre el año 662 y el 663. Ya con todo el ejército japonés en Corea, se lograron importantes avances. Se capturaron algunas ciudades y lograron reconquistar el sur y la capital del reino. Vencieron incluso a los ejércitos de Silla, pero los Tang pronto enviaron una flota y un nuevo ejército para retomar a Baekje. Comandados por el experimentado general Liu Rengui, los ejércitos Tang avanzaron desde el noreste, por tierra y mar, retomando poco a poco las aldeas y castillos que se iban encontrando, hasta que el inevitable encuentro decisivo sucedió.
En agosto del año 663, la flota Tang se detuvo en la desembocadura del río Shiramura, el cual es llamado en coreano Baekgang y hasta la actualidad se llama igual. Contaban con unos 160 barcos, y los japoneses creyeron que en esa posición la flota sería bastante vulnerable, por lo que decidieron atacarlos. Estaban confiados en su superioridad numérica, pues aunque las fuentes difieren en la cantidad exacta de barcos con los que contaban, todas mencionan una cantidad que rondaba entre los 800 a 1000 barcos, y concuerdan en que había una superioridad numérica evidente. Los enfrentamientos comenzaron con un ataque por parte de la armada Yamato al amanecer del 27 de agosto, el cual fue repelido sin mayor problema por los barcos chinos. A este ataque lo sucedieron otros 3 a lo largo de 2 días, pero en ninguno de los 4 la flota Yamato logró obtener una ventaja. Muy por el contrario, debido a un débil liderazgo, mala coordinación y comandantes estratégicamente deficientes, muchos barcos terminaron encallando por cambios en las mareas. Muchos otros fueron capturados o hundidos o incendiados incluso por los Tang. La batalla terminó siendo una ruina total para la expedición Yamato, pues se perdió más de la mitad de la flota ese día, lo cual también significaba que la forma de regresar a Japón se había perdido. El ejército terrestre empezó a verse superado también en sus avances, y pronto la flota y el ejército tuvieron que emprender una larga y ruinosa retirada. Intentaron encontrarse en algún punto para poder embarcar, pero eran asolados por la flota Tang y el ejército de tierra de los Tang y Silla. Cuando finalmente la flota y el ejército lograron reunirse para embarcar a los que quedaban, la gran mayoría ya se había perdido. Los pocos que lograron subir a los barcos iban acompañados también de algunas familias nobles refugiadas de Baekje que pedían asilo en Japón. Y así terminó la expedición japonesa en Corea. Yamato no volvió a tomar parte en este conflicto durante los siguientes años, pero haré un breve resumen de las consecuencias de la guerra antes de volver a centrarnos en Yamato para no perder el contexto. Baekje finalmente se subyugó a los chinos, y su rey Punjang, el que había vuelto con los japoneses, se exilió en Koguryo, pero este reino también cayó en el año 668, con lo cual el único reino coreano que se mantuvo en pie fue Silla, pues era aliada y súbdita del Imperio Chino. Aún así, algunos años después, cuando los Tang estaban ocupados en conflictos armados en fronteras lejanas a Corea, los Silla se rebelaron. Conquistaron los territorios que habían pertenecido a Koguryo y a Baekje. Y cuando los Tang llegaron a apagar la rebelión de Silla, estos lograron llegar a un acuerdo con ellos. Mantendrían el control de toda la península coreana, pero estarían subordinados a ellos nuevamente. Contra todo pronóstico, los Tang aceptaron. Volvieron a acoger bajo su manto e influencia política al reino de Silla, y con esto Corea se vio unificada por primera vez. Aparte de esto, al norte, en la costa de Manchuria, se fundó el reino de Bohai, con los restos de la nobleza de Koguryo y de Baekje, pero ahora gobernados por los Moje, una tribu que habitaba en la región y que se había opuesto a la expansión de los Tang. Este nuevo reino, aunque al inicio se mostró hostil con los Tang, pronto entendió que su supervivencia dependía de la paz con los chinos, por lo que pronto comenzó a mostrarse como un reino subordinado. Sin embargo, en años futuros, este reino se volvió el único aliado comercial y cultural de Yamato en la costa continental. La China de la dinastía Tang se volvió una potencia indiscutible en todo el continente. En el noroeste asiático ya nadie se les oponía, a excepción de Yamato. Volviendo a Japón, el príncipe y ahora emperador, aunque de manera no oficial, Nakano Oe, entendió el peligro que esta situación suponía para Yamato.
Temía una próxima invasión de China, así que pasó los siguientes años construyendo castillos y fortificaciones a lo largo de toda la costa de Honshu y el norte de Kyushu. Aparte de todo esto, tomó la derrota en Corea como el claro ejemplo de que las reformas Taika también debían entrar en la estructura militar. Rechazó la idea de que el ejército estuviera controlado por cargos hereditarios y diseñó una nueva jerarquía basada en los méritos, asegurando así una cadena de mando basada en la experiencia y la eficiencia. Algunos investigadores han sugerido la idea de que Nakano-Oe envió a sus ejércitos a Corea sabiendo de antemano que era una guerra perdida, para deshacerse así de los principales líderes de clanes militares que se oponían con fuerza a las reformas Taika. Y aunque honestamente es poco probable que haya sido así, pues el costo económico y humano de esta derrota dejó a Yamato vulnerable, también debo reconocer que fue bastante conveniente que no existiera esa oposición a las reformas para que así el emperador pudiera implementarlas. En el año 668, con toda la nueva red de castillos lista, Nakano-Oe finalmente decide llevar a cabo su coronación y toma el nombre de Emperador Tenji. Durante el resto de su reinado, el emperador Tenji se dedicó a normalizar la situación diplomática, tanto con Silla como con China, así como de forjar nuevas relaciones con el nuevo reino de Bohai. También redactó el primer código legal japonés, que es conocido como el Código Omi, llamado así porque fue redactado en el Palacio de Omi, lugar donde Tenji colocó su capital, cerca de lo que es actualmente Kioto. Yamato pasó de ser una sociedad regida por las disputas entre los clanes a una sociedad burocrática con una administración pública eficiente y cuya autoridad indiscutible era el emperador. Todo esto gracias a las reformas Taika, que principalmente fueron impulsadas por el emperador Tenji. Pero lamentablemente, antes de su muerte, el emperador cometió un grave error. Al ver acercarse su muerte y escoger a un sucesor, hubo varios inconvenientes. Su esposa principal, la emperatriz Yamato Hime, no había logrado tener hijos, por lo que solo existían hijos de sus concubinas. El mayor de ellos fue el príncipe Takeru, pero nació mudo y murió a la edad de 7 años. La segunda opción era el príncipe Otomo, el cual, aunque tenía buenas habilidades para gobernar a ojos de su padre, era hijo de una concubina que venía de una familia de la nobleza baja, y solo los hijos de la esposa principal se consideraban miembros de la familia imperial. Aún así, Tenji nombró a Otomo su heredero, pero las críticas en la corte fueron muy abundantes, y las voces del consejo señalaban a otro candidato como una mejor opción, el hermano menor de Tenji, el príncipe Oama. En el año 670, Tenji enfermó gravemente, y al borde de la muerte mandó a llamar a Oama, su hermano, para preguntarle si tenía intenciones de luchar por el trono. Este lo negó, y dijo preferir volverse un monje budista. De haber dado alguna señal de ambición, Tenji lo habría mandado a ejecutar, pero finalmente no fue así. En una reunión con los consejeros en su lecho de muerte, Tenji nombró heredero a su hijo Otomo, y este a su vez, frente a su padre, hizo jurar a un grupo de súbditos que lo apoyarían en su candidatura. Y finalmente, el 7 de enero del año 672, el emperador Tenji expiró su último aliento, con la esperanza de haber dejado un país estable a su heredero, pero todo estalló poco después. El príncipe Oama realmente se retiró a un templo ubicado en Yoshino, al sur de la actual Nara, cerca de lo que era la antigua capital, la ciudad de Asuka. Fingió convertirse en un monje, pero todo fue una fachada. En secreto estaba organizando a los nobles que lo apoyaban y reuniendo armas y suministros de guerra, preparándose para un levantamiento.
el ahora emperador Otomo fue alertado por sus ministros del posible complot que su tío y los suyos estaban orquestando. Así que decidió enviar a sus súbditos más leales, a aquellos que le habían rendido juramento frente a su padre, a organizar un ejército. Pero al enterarse de esto, Ōama se adelantó y en junio del año 672, apenas unos meses después, reunió su ejército en Yoshino y comenzó a marchar hacia Omi, la capital de Otomo. Al ir avanzando a través de Yamato, los clanes locales que se habían sentido frustrados con las reformas Taika impulsadas por el emperador Tenji se fueron uniendo a las filas de Ōama. Y para cuando los primeros ejércitos leales al emperador Otomo intentaron hacerles frente, el ejército de Ōama ya era muy superior en número. Para inicios de agosto, el ejército rebelde tomó Asuka, la antigua capital, y el 22 de ese mismo mes se llevó a cabo la última resistencia de los ejércitos leales contra los rebeldes. A orillas del lago Biwa, el puente de Zeta era lo único que separaba al ejército rebelde de la capital. Me gustaría decirles que fue una batalla épica, narrarles algo emocionante, pero en realidad la batalla fue breve. Rápidamente los rebeldes tomaron ventaja y al ver esto, Otomo, que había ido a liderar la batalla él mismo, y sus principales allegados huyeron a la capital. Aunque la batalla se resolvió rápidamente, la ciudad de Omi se resistió a ser invadida por el usurpador. Así que Ōama tomó su ejército y luchó calle por calle hasta lograr pacificarla. Durante estos enfrentamientos, Otomo huyó y al verse acorralado entre las montañas y el ejército de su tío, decidió terminar con su vida colgándose de un árbol. Ōama no fue indulgente con aquellos que fueron leales a su sobrino. Los arrestó, los juzgó como criminales de guerra y finalmente los ejecutó. También incendió la capital y finalmente en octubre marchó en un desfile triunfal desde Omi hacia la antigua capital, Asuka. Ahí fue coronado como el nuevo emperador y tomó el nombre de Tenmu. En los primeros meses de su reinado, llegaron enviados diplomáticos desde Corea y China, con la misión de expresar las condolencias oficiales por la muerte del emperador Tenji. Pero fueron rechazados, pues el emperador solo recibía felicitaciones por su nombramiento. Este hecho, aunque simple, es curioso y nos permite ver dos cosas. En primera, la falta de respeto que Tenmu sentía por Tenji. Y en segunda, lo súbito que fue el cambio de régimen en Yamato no le permitió a Otomo siquiera presentarse y darse a conocer internacionalmente. Con respecto a esto último, Otomo ni siquiera fue reconocido oficialmente como un emperador hasta el año 1870. Inclusive no se conoce su lugar de sepultura. Es prácticamente el único de esta época del cual no se sabe en dónde está enterrado. Su reinado solo duró 8 meses y el emperador Tenmu no mostró ningún tipo de respeto por su memoria. Otro detalle que me parece que es buen momento para comentar es que los nombres que he utilizado para referirme a los emperadores son sus llamados nombres póstumos, es decir, nombres que se les otorgaron después de morir, ya sea que ellos lo hayan elegido o alguien más se los haya dado, pero en vida tuvieron otro nombre. Para la historia se les estudia con su nombre póstumo y por eso es que lo utilizo aquí. El emperador Tenmu tuvo un reinado relativamente pacífico, del cual ya hablaremos la próxima semana, pero quiero cerrar el episodio de hoy contándoles que el título de emperador, en japonés Tenno, fue utilizado por primera vez por Tenmu. Antes de él, los gobernantes anteriores utilizaban el título de rey o gran rey. Así que Tenmu Tenno
fue el primer emperador, y este título se le otorgó de manera retroactiva a todos los gobernantes que lo antecedieron. Por el día de hoy nos quedaremos aquí. Este episodio estuvo cargado de reformas, de guerras, pero gracias a esto, Yamato pasó de ser un estado tribal dominado por los clanes a convertirse en un estado centralizado, gobernado completamente por la figura del emperador, ya sin la interferencia política de clanes poderosos. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este contenido, no olviden seguirnos aquí y en el Instagram @laoladeltiempo. Les deseo una buena mañana, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que me están escuchando. Regreso la semana entrante con más drama japonés. Hasta luego.